Amados hermanos, amigos, qué bueno continuar entonces en este espacio. Ay, qué grato es saber y recordar en medio de todo este tiempo que la palabra del Señor nunca podrá ser llevada presa o cautiva, que ésta avanza, que ésta sigue cumpliendo la tarea que el Señor le encomendó: traer a vida a muchos que están muertos, santificar al pueblo de Dios en todos los lugares, aun los más lejanos. Y eso nos debe traer un gran consuelo, saber que nuestro buen Dios es fiel a su palabra, es fiel a lo que ella dice, es fiel a todo lo que en ella ha prometido. Así que, aunque nos encontramos en un tiempo no sencillo, nuestro descanso y nuestra seguridad está en Él. Pero también, antes de enseñar el estudio de hoy, quiero recordarles, iglesia amada, que es necesario entender que en este tiempo deben haber dos cosas en las que nos movemos. La primera, no se detenga en agradecer a Dios. Alábelo por todas sus perfecciones, alábelo por todas sus bondades, alábelo porque Él es bueno, Él es misericordioso, Él es sabio. Alábele porque en este tiempo nos cuida, nos sustenta. Alabe todo lo que Él es, porque en ello encontrará fuerza y descansará su alma. Pero a la par de nuestra confianza y nuestro gozo en el Señor, también nuestro corazón debe estar sufriendo, debe estar experimentando la tristeza natural de una disciplina. ¿Por qué estamos siendo disciplinados? Porque no estamos pudiendo ejercer lo que la Escritura muestra que debe hacer la iglesia local. El no poder participar de la cena del Señor es algo que debe dolerle al corazón de todo creyente. El no poder tener comunión real con los hermanos es algo que debe afligir nuestro corazón. El no poder vernos, el cuidarnos, el servirnos, el exhortarnos es algo que tiene que doler. Así que este es un tiempo para agradecer y descansar en el Señor, pero también dolernos por este momento difícil que está afrontando el mundo y la iglesia en particular. Así que les animo a que nuestra vida sea una vida en este tiempo de oración, de mucha reflexión y de mucha sensatez con respecto a lo que la palabra enseña. Teniendo en cuenta esto, vamos a iniciar el estudio de esta noche. Vamos a continuar con el libro de Hechos de los Apóstoles. Y hoy vamos a mirar Hechos 2, versículo 37 al 41. Pero primero le animo a que por favor me acompañe en oración para que hoy el Señor nos asista con su poderoso Espíritu Santo y me conceda la gracia de predicar fielmente su palabra. Vamos a orar. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú puedes hacer que una vasija de barro débil e imperfecta pueda ser útil para la extensión de tu reino. Y esto es a través del depósito que tú has dado a vasijas de barro débiles como nosotros, tu precioso evangelio. Yo hoy bendigo tu nombre y bendigo tu palabra porque creo que es poderosa. Te agradecemos por ella, te damos gracias por ella, porque ella es todo lo que necesitamos para poder conocerte verdaderamente. Así que te ruego que en esta noche yo fielmente, como servidor tuyo, pueda comunicar tu palabra sin agregar ni quitar nada, sin diluir o disminuir lo que tú has dejado expreso en tu palabra. Te ruego por la audiencia, por nuestros hermanos, por los amigos, por las personas que están viendo esta enseñanza. Por favor, que ninguno de nosotros siga siendo el mismo. Que al terminar esta enseñanza podamos valorar la obra del Espíritu Santo, la importancia de la iglesia local, lo que es un verdadero arrepentimiento. Gracias, Señor,
porque tu palabra sigue hablando poderosamente a tu iglesia y seguirá haciéndolo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer entonces esta porción, Hechos capítulo 2, versículo 37 al 41. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta generación, de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En un tiempo como el nuestro, el consumismo y el pragmatismo han infiltrado todas las esferas humanas, y la iglesia no ha escapado de este mal, tristemente. Hoy la iglesia parece más un centro de entretenimiento que se ajusta a cada comensal. Hoy se ha ocupado en ofrecer entretenimiento y actividades que satisfagan el deseo de sus asistentes. La palabra poco a poco ha ido siendo desplazada de los púlpitos y ha sido cambiada por discursos motivacionales, chistes y demás que causan satisfacción a la carne, pero que nada sirven para el espíritu y para la santificación del pueblo. Una iglesia solo puede ser llena del Espíritu Santo si está llena de la palabra de Dios. Sin predicación fiel de la Escritura es imposible la asistencia del Espíritu Santo, porque estos dos son inseparables. Por eso Juan dice: mis palabras son espíritu y son vida. Para que una iglesia esté llena del Espíritu Santo, para que una vida esté llena del Espíritu Santo, tiene que estar llena de la palabra de Dios. Viaje conmigo entonces al contexto de la historia que venimos analizando con Hechos de los Apóstoles y el primer siglo de la iglesia. Viajemos para meditar un poco en lo que sucedió. Recuerde que los discípulos están en Jerusalén el día de Pentecostés. Están reunidos orando, tal y como el Señor se lo solicitó mientras estuvo caminando con ellos durante 40 días después de su resurrección. Jesús les prometió que el Espíritu Santo sería dado. Ellos creyeron y esperaron. Y el Señor cumplió esta promesa el día de Pentecostés. Vino de manera asombrosa y poderosa el Espíritu Santo. No porque en el Antiguo Testamento no hubiera estado presente. No porque en los discípulos no hubiera estado presente. Es porque ahora se hizo pública la obra poderosa del Espíritu Santo y esta nueva etapa de la iglesia a través de lo que sucedió en Pentecostés. En ese momento, los discípulos empiezan a orar, empiezan a hablar en lenguas. Recuerde que descendieron unas lenguas como de fuego y los discípulos empezaron a orar en lenguas, pero recuerde que el griego es en prosas, en idiomas distintos a sus idiomas originales. Y aproximadamente 15 personas, 15 hombres, 15 habitantes de esas naciones más exactamente, escucharon el evangelio en sus propias lenguas. 15 nacionalidades que estaban representadas ahí en un número enorme de personas. 15 nacionalidades escucharon el evangelio conforme a la voluntad del Señor y en su propia lengua. Pero esto causó un estruendo tan interesante
que muchos creyeron que estaban ebrios. Pedro entonces se levanta en ese momento y empieza, guiado por el Espíritu Santo, a explicar lo que estaba sucediendo. Y así inició su primer gran sermón. Y lo distribuimos en dos partes. En la primera parte, el apóstol hace una defensa de lo que está sucediendo y utiliza la profecía que dio Joel y les dice: esta profecía se está cumpliendo hoy. Esto no es causa del licor, es el cumplimiento de lo que Dios prometió. El Espíritu ha sido dado a los corazones y se derramó con poder. Pero también les dijo en esa misma profecía que vendría salvación en un solo nombre, en el nombre del Señor. En la segunda parte del sermón, Pedro se ocupa de enseñar quién es ese Señor y les deja claro que es Jesucristo, que es aquel que resucitó de la muerte, que Jesucristo es el Mesías prometido. Les recuerda que ha sido exaltado por la diestra poderosa de Dios, que ha sido entronizado y que gracias a su victoria sobre la muerte recibió una recompensa, el Espíritu Santo. Y esta recompensa la repartió con sus súbditos y con todo aquel que es añadido a este pueblo espiritual. Esa recompensa es el Espíritu Santo y es el don que el Señor ha dado de manera abundante a esta nueva humanidad, a esta Israel espiritual. Pedro entonces muestra la grandeza de Cristo, da un sermón cristológico y termina diciéndoles: este Jesús, que es el Señor, que es el Cristo, la nación de Israel lo crucificó, lo entregó a la muerte y ustedes lo despreciaron. Luego de esto, inicia la sección de hoy. Luego de esto, vemos lo que ocasionó la obra del Espíritu Santo y el sermón cristológico de Pedro. El título de esta enseñanza es El Espíritu Santo y su gran cosecha. Vamos a ver 4 puntos básicos. El primero, cómo el Espíritu Santo y el Evangelio quebrantan un corazón endurecido. El segundo, las evidencias externas de la obra interna que produce el Espíritu de Dios y el Evangelio. La tercera, la abundante cosecha que produjo la predicación del Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Y la cuarta, cómo esta cosecha persevera y permanece firme en el tiempo. Inmediatamente Pedro termina su enseñanza, inmediatamente en un orden cronológico. Esto está sucediendo el mismo día de Pentecostés. Ha venido el Espíritu Santo. Pedro, con valentía por la obra del Espíritu, predica y termina su sermón. Y el pueblo dice que al oír esto se compungieron en su corazón. ¿Al oír qué? El sermón que Pedro les enseñó. La gloria de Cristo. Pero también su pecado. Porque les dijo: este es el Cristo en el que hay salvación. Este es Jesucristo en el que hay perdón de pecados y vida eterna. Pero ustedes lo mataron. Ustedes lo despreciaron. Ustedes no le dieron honra. Esto ocasionó que sus corazones fueran compungidos. Esta explicación del cumplimiento de la profecía de Joel, esta presentación de la gloria de Cristo y la magnitud de su pecado ocasionó, dice el texto, que fueran compungidos. El griego de esta palabra significa quebrantamiento, romper una roca. Mire entonces lo que está sucediendo. Esta predicación, gracias al poder del Espíritu Santo, por favor entienda esto, hermano.
el sujeto principal de esta sección no es Pedro. Pedro es un instrumento, el sujeto principal es el Espíritu Santo y el mensaje que Pedro comunicó, no Pedro. Es el Espíritu Santo el que está compungiendo, está cincelando, está partiendo corazones de piedra y los está convirtiendo en corazones de carne. ¿Y cómo lo está haciendo el Espíritu Santo? Por medio de la predicación del Evangelio que hizo Pedro. ¿Acaso se necesita algo más para quebrantar un corazón de piedra? No, mis hermanos. Este pueblo solo necesitó dos cosas: la obra del Espíritu Santo y una predicación fiel de Jesucristo. Y fue tal el quebrantamiento, fue tal lo que hizo el Espíritu de Dios en ese momento, que inmediatamente ellos dijeron: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Esto demuestra que ellos entendieron: oh sí, esa profecía se cumplió. Pero también lo que tú dices, Pedro, es cierto. Nosotros hemos pecado. Nosotros despreciamos al Mesías. Nosotros despreciamos a Jesucristo, el Señor en el que hay salvación. ¿Qué tenemos que hacer, Pedro? ¿Qué haremos si hemos despreciado al Salvador? ¿Qué haremos entonces si solo en Él hay perdón de pecados? ¿Qué haremos si solo en Él hay salvación? Acá hay una experiencia emocionalmente fuerte, pero no algo superficial, no algo temporal. Este es un quebrantamiento obrado por el Espíritu y por la palabra, que partió los corazones de piedra y los convirtió en corazones de carne. Por eso la respuesta inmediata no fueron solo lágrimas o sentimientos de dolor, sino la pregunta: entonces, ¿qué haremos si esta es nuestra condición? Y Pedro les responde: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. ¿Nota usted la diferencia entre una situación emocional, fruto de luces, de colores, un discurso emotivo, música de fondo, un sentimiento de culpabilidad que hace sentir al hombre mal? ¿Nota la diferencia entre esas emociones superficiales y la obra del Espíritu Santo y el Evangelio? Cuando es el Espíritu de Dios y cuando es la palabra la que parte un corazón en dos, movilizará inmediatamente a ese individuo a obedecer lo que el Señor dice. Y lo primero que Pedro les dice: pues han sentido el peso de la culpa. ¿Qué tienen que hacer? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Fue lo primero que dijo a esta audiencia. Porque para encontrar el perdón de los pecados, para encontrar salvación, para poder recibir la promesa del Espíritu Santo, lo primero que un hombre debe hacer es arrepentirse de su pecado. Si has sentido culpa por el pecado, pero no te has arrepentido del pecado que produce esa culpa, no has hecho nada. Esta audiencia entonces atiende a lo que Pedro le está diciendo. Y Pedro les dice: arrepiéntanse. Denle la espalda al pecado que practican. Lo que Pedro le está diciendo a este pueblo es: tienen que darle la espalda a la manera pecaminosa como han vivido hasta hoy. Tienen que aborrecer ese pecado que hasta hoy aman. Arrepentimiento es dar la espalda a la vida que llevaba y tomar un rumbo nuevo hacia Cristo. El arrepentimiento es dejar de seguir al mundo y seguir a Jesús, seguir lo que Él enseña. Es dejar la ley del pecado que amaba y empezar a seguir la ley de Cristo. El arrepentimiento no es un sentimiento superficial, no es un mero sentimiento. Es un cambio en la relación con el mundo y un cambio en mi relación con Dios.
El verdadero arrepentimiento viene acompañado de un cambio en nuestros pensamientos, un abandono consciente del pecado. Cuando la culpa del pecado me ha traspasado, cuando veo la necesidad de Jesucristo, viene un arrepentimiento y un reconocimiento. Oh Señor, he pecado contra ti. Esto tú lo aborreces, por lo tanto tengo que darle la espalda. Perdóname por haber practicado todo esto que te desagrada. Perdóname porque conscientemente lo hacía. Ahora conscientemente sé que no debo volverlo a hacer. Y sigo a Cristo. Ese fue el arrepentimiento que Pedro demandó de su audiencia. El arrepentimiento hace que una persona actúe en armonía con las enseñanzas de Jesús. El resultado de todo esto es que se rompe la incredulidad y por la fe se es aceptada la palabra de Dios. Ese es el arrepentimiento del que está hablando Pedro. Luego les dice, bautícense. Y este verbo está en singular y es un mandato, lo cual significa que es una tarea individual, que no es algo que se hereda. No es algo que un padre puede hacer por los hijos. El bautismo es algo individual y solo para aquellos que han sido traídos a conciencia de pecado, que se han arrepentido de su pecado y luego de arrepentirse les es necesario bautizarse. Arrepentimiento viene acompañado de un intenso deseo por sumergirnos en las aguas en el bautismo. Cuando una persona verdaderamente se arrepiente, su corazón, por la obra del Espíritu Santo, que es quien produce ese arrepentimiento, es movido a bautizarse. Y es un deseo intenso de hacerlo pronto, de no perder tiempo, de pasar por las aguas, para ser identificado con el pueblo de Dios, para hacer público a los hombres que ahora ya no pertenezco a este mundo, sino que pertenezco a Cristo, para hacer público lo que Dios ya hizo en mi interior, aunque haya un alto precio que pagar. Y a pesar de que el precio sea alto, nada justificará el no hacerlo. Lamentablemente, esta acción para la iglesia de Occidente se ha convertido en un trámite superficial, un trámite carente de sentido. Pero en el momento en el que Pedro está predicando, ¿sabe qué significaba bautizarse? Firmar literalmente una sentencia de muerte, perderlo todo. Pedro le estaba diciendo a su audiencia, reconozcan que han pecado, pero es necesario que se bauticen. El bautismo entonces anunciaba públicamente que ya no seguirían más las tradiciones judías, que ya no estarían sometidos a las autoridades espirituales de ese tiempo que habían entregado a Jesús. Bautizarse significaba que serían expulsados inmediatamente de las sinagogas, que si hacían parte de las actividades propias del pueblo de Israel empezarían a ser tratados como si fueran leprosos, como herejes, como blasfemos por reconocer que Jesús es el Rey y el Mesías. Es lo que Pedro le está diciendo a su audiencia. Lamentablemente hoy, el bautismo se ha convertido simplemente en una acción superficial. Entra una persona a una congregación, perfecto, ¿has creído en Cristo? Sí, creo en Cristo. Empieza a hacer este curso, en un mes se bautiza, no se verifica si ha nacido de nuevo, no se verifica si hay una conversión real, se lleva las aguas, eres un gran cristiano. En otros contextos quieres servir, para poder servir tienes que bautizarte. Entonces el joven se bautiza porque quiere tocar un instrumento, porque quiere servir.
A otros, tú quieres casarte, para poderte casar tienes que bautizarte. Para poder prosperar tienes que bautizarte. Tienes problemas con la droga, con lo económico, bautízate y todos esos problemas se irán. Lo cual no corresponde a la enseñanza de la Escritura. Y esto ha hecho que muchas personas, muchísimas, hayan pasado por las aguas sin haber experimentado un verdadero arrepentimiento, sin haber escuchado la predicación del Evangelio, sin que su corazón de piedra haya sido quebrantado. Y hoy piensen que son parte del pueblo de Dios sin serlo, por la ligereza con la que hoy se bautizan a las personas. Así que esta audiencia de Pedro entendía muy bien la solicitud que le estaban haciendo. Esto implica darle la espalda a nuestra vida. Esto implica ir a la cárcel. Esto implica que nos quiten lo que tenemos, aún la muerte. Pero nota usted que acá no le está diciendo Pedro que el bautismo es lo que salva. Hermanos, el bautismo nunca ha sido para salvación o perdón de pecados. Tampoco se hace el bautismo para recibir el Espíritu Santo. El bautismo es la evidencia pública y obligatoria que certifica que el Espíritu Santo ha obrado en ese corazón. Es el Espíritu Santo el que primero toma el corazón de piedra, lo convierte en un corazón de carne. Ese corazón de carne, al escuchar el Evangelio, es consciente de pecado, porque ahora su corazón tiene vida y se da cuenta que ha pecado contra Dios. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. ¿Y esto cómo se llama? La regeneración. Pero una vez es regenerado, esa misma predicación del Evangelio que le ha hecho ver la conciencia de su pecado, ahora lo mueve a un arrepentimiento. ¿Y quién lo mueve? El Espíritu Santo. Y ese arrepentimiento que es obrado de manera sobrenatural viene acompañado de un cambio de vida inmediato. Inmediato. Hay una conversión inmediata. Y hay un deseo de hacer pública esa fe y de unirme a la iglesia por medio del bautismo. Hoy para nosotros esto no implica persecución, máximo que algunos familiares se enojen, que algunos amigos se burlen, pero en este tiempo difícilmente a alguien lo echen de su trabajo por bautizarse. En ese tiempo implicaba perderlo todo, aunque hoy hay algunos lugares del mundo donde esto sigue sucediendo. Pero los discípulos y particularmente Pedro le están diciendo algo a su audiencia. Deben hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Es esto contradictorio a lo que había dicho Jesús de la Gran Comisión? ¿No dijo Jesús que debían bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué Pedro les está diciendo que tienen que bautizarse en el nombre de Jesús? Y esto es importante porque este pasaje muchos lo utilizan para decir que el bautismo es solo en el nombre de Jesús. Y es lo que hacen los unitarios. Mis hermanos, la razón por la que en este momento específico de la historia Pedro dice que deben bautizarse en el nombre de Jesús es esta. El pueblo judío no tenía problema hasta ese momento con reconocer al Padre. No tenían problema con reconocer al Espíritu Santo. El problema que ellos tenían era con Jesucristo, porque ellos no lo habían aceptado como Mesías. Así que lo que Pedro les está diciendo es: ustedes tienen que sumergirse en el agua, en el nombre de Jesucristo, porque solo en Él hay perdón de pecados. Solo en Él recibirán al Espíritu Santo. Solo en Él tendrán vida eterna. Por eso el apóstol hace énfasis en este momento en la persona de Jesucristo, porque es aquel a quien ellos han despreciado. Si aceptan entonces a Jesús, en ese mismo momento están aceptando la obra trinitaria a plenitud: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si aceptaban a Jesús, era una evidencia de que estaban aceptando el Evangelio, que su conversión era real. Además, recuerde que muchos habían sido bautizados en agua por Juan.
Y Juan anunció que después vendría uno al cual no sería digno ni siquiera de amarrarle las sandalias. Este bautizaría con agua, con fuego y con el Espíritu de Dios. Entonces, este es de aquel que habló Juan el Bautista, y es en este en que serían bautizados en el Espíritu Santo. Cuando una persona cree en Jesucristo, inmediatamente recibe el Espíritu de Dios. Inmediatamente le es dado. No es algo posterior, es inmediato. La regeneración, la conversión y la dádiva del Espíritu Santo son cosas simultáneas. ¿Y cuáles son los beneficios? Pedro lo anuncia: perdón de pecados y la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por creer en Jesús, por vivir para Jesús, por arrepentirse de sus pecados, por creer en el nombre del cual perdona los pecados. El arrepentimiento y la fe en Cristo es lo que trae perdón de pecados y la llenura del Espíritu Santo, no el bautizo. El bautismo es una evidencia pública de algo que sucede en el corazón cuando un corazón se arrepiente y pone su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Es una evidencia pública de lo que sucedió en mi interior por la obra gloriosa del Espíritu Santo, no por mi esfuerzo, no porque yo quise buscar a Dios, sino porque Dios me escogió, Dios me llamó mediante el Evangelio y me trajo a vida por el Espíritu Santo. ¿Y para quién es esta promesa? Pedro les dice: esta promesa es para ustedes, es para sus hijos y es para personas en lugares lejanos. Sí, es para todo aquel que cree. ¿Cuál promesa? La de poder experimentar el Espíritu Santo, de poder ser perdonados de nuestros pecados, de poder tener salvación en Jesús. Pero ya no es solo para los judíos. Pedro les está diciendo: esto ya no es para una nación física. Esto es para hombres, mujeres de todos los lugares. Gracias a esto es que personas como nosotros, en un lugar tan apartado como este, hoy conocemos a Cristo, porque esta promesa no fue delimitada a una nación, fue dada a personas de todas las naciones, pero es individual. Los padres tienen que creer, los hijos tienen que creer y las personas de los lugares lejanos tienen que creer, tienen que arrepentirse. Esto no se hereda. El bautismo no salva ni perdona pecados. Es la fe en Cristo, nada más. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Pedro se concentra en animar a su audiencia a que se salven de esta perversa generación, una generación religiosa, enceguecida por el orgullo y el amor propio, una generación que decía amar a Dios, pero lo decía solo con sus labios porque sus corazones estaban lejos de Él. Yo le invito a que se pregunte esto. Si estas fueron las preguntas de Pedro en ese momento particular de la historia, ¿se imagina cuáles serían las palabras hoy? Estoy seguro que con la misma insistencia rogaría a sus oyentes, pero con un mayor ímpetu les diría: salgan de esta perversa generación. Y esto no significa irnos a vivir a una cueva o a un monasterio, como muchos lo entendieron mal en algún momento de la historia. Esto nos lleva a entender que somos ciudadanos de dos reinos, un reino espiritual y un reino terrenal. Pero aunque seguimos viviendo en medio de este mundo, ya no vivimos como este mundo. Salir de esta perversa generación no es abstraernos del mundo, no es no volver a interactuar con las personas, no. Es no volver a vivir bajo los parámetros de este mundo, es no volver a vivir bajo la ley del pecado, es poder vivir conforme a la ley del reino de Dios en medio de este mundo.
Eso es salir de esta perversa generación. Y ese llamado sigue vigente hoy. Es necesario salir de la perversidad de esta generación que le ha dado la espalda a Dios, que se ha rebelado contra Dios y que se deleita en el pecado. Pues un creyente no puede seguir viviendo bajo los parámetros de este mundo caído. No puede seguir viviendo bajo las enseñanzas de un mundo que se rebela contra Dios. Mire lo que dice el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los que recibieron el mensaje, no todos lo hicieron. Dice que de todo ese número de personas de más de 15 naciones que escucharon el mensaje, 3,000 se bautizaron. Fueron llevados a las aguas. 3,000 públicamente renunciaron a su tradición religiosa. 3,000 públicamente dijeron: no nos importa perder todo, aún hasta perder nuestra vida. ¿Y la razón es cuál? ¿Su valentía? No. La poderosa obra del Espíritu Santo en sus corazones. Mis hermanos, solo una conversión producida por el Espíritu Santo puede tener la fuerza suficiente para ir al agua, aunque eso implique morir. Solo una obra del Espíritu Santo puede hacer que el más vil y cobarde de los hombres pueda dar la vida por Cristo y perderlo todo. Sin la obra del Espíritu Santo y el Evangelio, esto es imposible. Por eso los momentos de persecución y de sufrimiento hace que las falsas profesiones de fe queden al descubierto. Porque ningún corazón que no haya sido traspasado por el Evangelio y lleno del Espíritu Santo podrá permanecer firme en Cristo en medio del sufrimiento. Y dice el texto que fueron añadidos. ¿A qué? Pues la iglesia, a esta Israel espiritual, a esta nueva humanidad. ¿Y por qué saben que eran 3,000? Sencillo, porque hubo un conteo, hubo un ingreso, hubo un listado de los que se arrepintieron, se bautizaron. Recuerde que en la mentalidad judía, y esto ya lo había dicho antes, pero lo recuerdo, los listados jugaban un papel importante. Recuerden que ellos siempre llevaban un registro de qué tribu venían, qué oficios podían desempeñar. Tenían un conteo del pueblo y de las tribus de las que hacían parte. Acá están haciendo el conteo de la nueva Israel espiritual. Están registrando quiénes hacen parte de esta nueva humanidad. Y dice el texto que más o menos 3,000 personas. Mis hermanos, la iglesia desde que inició siempre ha tenido una lista oficial de sus miembros. Siempre ha tenido un registro de los hombres y las mujeres que se han arrepentido de sus pecados, que han puesto su fe en Cristo y han sido bautizados. Esta sección nos deja ver entonces varias cosas. ¿Qué pasó con esta audiencia que vio el poder del Espíritu Santo en Pentecostés? Que escuchó el poderoso evangelio en la boca de Pedro. ¿Qué pasó por la obra del Espíritu Santo? Lo primero, note usted, hubo conciencia de pecado. Sus corazones de piedra fueron convertidos en corazones de carne. Esos corazones de piedra fueron hechos trizas
por el poder del Espíritu Santo y por la predicación fiel de Pedro del Evangelio. Esa conciencia de pecado los movilizó a indagar al apóstol Pedro qué tenían que hacer. Pues la culpa también hoy nos lleva, ya no a apóstoles, porque hoy no tenemos apóstoles vivos. Nos lleva a la palabra de Dios a ver qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos. Y esta palabra sigue enseñando hoy lo mismo que Pedro enseñó ese día. Has sido quebrantado por la culpa del pecado. Hay conciencia de que te has rebelado contra Dios, que tú también has despreciado a Jesucristo, el único que salva y perdona pecados. Arrepiéntete. Conciencia de pecado y arrepentimiento. Pero no olvide esto. ¿Quién ocasionó esto? El Espíritu Santo. Después de esto vino el bautismo. Conciencia de pecado, arrepentimiento y bautismo. Y luego, ¿qué ocasionó el bautismo? Unión a la iglesia local. Incrustados al listado de la iglesia. Recuerda que antes eran ¿cuánto? 120. 120 estaban orando. Ahora a esos 120 se les anexa los 3,000 que fueron registrados por haber ido a las aguas, estando dispuestos a morir y a perderlo todo. ¿Y para qué eran incrustados en la iglesia local? El texto lo dice, para poder participar de la comunión, de la instrucción apostólica y el discipulado, para participar del partimiento del pan, que es la cena del Señor, y la oración. Ay, mis hermanos, qué importante es este texto para nuestro tiempo. Estas variables manifiestan que la vida de cada creyente, por la obra del Espíritu Santo, son inseparables. Vuelvo y se los digo. Cuando la obra del Espíritu Santo y el Evangelio operan, estos mismos efectos serán obrados en la vida de quien lo escucha. Mis hermanos, todos los méritos de este gran suceso corresponden al Espíritu Santo y al glorioso Evangelio que predicó Pedro. Todos los méritos de este gran suceso corresponden al glorioso mensaje que se predicó y al gran poder que lo respaldó. El mensaje, Jesucristo, y el poder que lo respaldó, el Espíritu Santo. El sujeto principal no es Pedro, es el Espíritu Santo. Por eso algunos eruditos dicen que este libro no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Para que un corazón sea verdaderamente quebrantado, solo se requieren dos cosas: el poder del Espíritu Santo y la predicación fiel del Evangelio. Son estos dos aliados los que convierten un corazón de piedra en un corazón de carne. Escúcheme bien esto: nunca seremos testigos de una verdadera conversión si estos dos elementos no están presentes. El Espíritu Santo y la predicación fiel del Evangelio. Cuando el Espíritu Santo obra sobre un corazón a través del Evangelio, este es movido inmediatamente a un genuino arrepentimiento, a una ruptura con el pecado y con cualquier práctica religiosa contraria a la palabra de Dios. ¿Me está escuchando bien, amigo? ¿Me está escuchando bien, hermano? Para que un corazón sea partido en dos, solo se requiere el Espíritu Santo y la predicación fiel del Evangelio. Estos dos elementos producirán un verdadero arrepentimiento en el hombre.
un arrepentimiento que ocasionara una ruptura inmediatamente con el pecado y con cualquier práctica religiosa contraria a la palabra de Dios. Puedes llevar 20 años, 30 años, 40 años, toda una vida como católico, como testigo de Jehová, como mormón, pero una vez te es revelado Jesucristo, no solo abandonas tu pecado, sino esa práctica religiosa que tú ves por la Escritura, que es contraria a la Escritura. Porque el Espíritu Santo no dejará a un creyente en medio de una enseñanza contraria a la palabra, porque no podrá soportarlo. Porque una oveja sin el alimento de la palabra de Dios se morirá de hambre. Esta obra del Espíritu Santo y el Evangelio fiel hará entonces que este individuo tenga una verdadera conversión y será movido a bautizarse. ¿Me está escuchando? Aquel que cree, aquel que se arrepiente por esa obra sobrenatural del Espíritu Santo es movido al bautismo. No lo aplazará. Inmediatamente querrá bautizarse. No hay ninguna razón para dilatarlo. Inmediatamente querrá decir: soy del pueblo de Dios. Quiero que todos lo sepan. Quiero hacer público lo que ya sucedió en mi corazón. Porque esto lo produce el Espíritu. Así que es bueno que te vayas preguntando esto. Cuando tú pasaste por las aguas, ¿por qué fue? Porque hubo conciencia de pecado y un arrepentimiento gracias a la predicación fiel del Evangelio. ¿O te bautizaste simplemente para poder servir en tu iglesia? ¿O te bautizaste para poderte casar? ¿O te bautizaste porque estaba de moda y todos tus amigos lo hicieron? ¿O porque realmente te diste cuenta que eras un pecador y que solo en Jesucristo había salvación? Porque verdaderamente le diste la espalda al pecado y ahora por el Espíritu Santo te sumergiste bajo las aguas para que todos se den cuenta que rompiste tu relación con el mundo y que ahora eres parte del pueblo de Dios. Pregúntate si tu bautismo realmente corresponde a lo que la Escritura enseña. Pero si tú dices haber sido compungido por tu pecado, por la obra del Espíritu Santo trayendo conciencia de pecado, si tú dices que te has arrepentido, pero no has sentido ni la responsabilidad ni la necesidad de bautizarte, debes cuestionar si tu arrepentimiento es real. Porque esto viene junto y esto lo produce el Espíritu Santo. No es que un pastor te diga tienes que bautizarte, o que tus papás te digan tienes que bautizarte, o que tu esposo te diga tienes que bautizarte. No, esto viene por el Espíritu Santo, porque hay convicción de pecado y hay un arrepentimiento. Cuando fuiste a las aguas, ¿realmente tu relación con el mundo había cambiado? ¿Realmente le habías dado la espalda a todo aquello que se oponía a la ley de Dios? Porque es lo que esta audiencia estaba haciendo. Estaba dando la espalda a la vida que llevaban. Pero vuelvo y reitero, no como resultado de un esfuerzo humano, sino por una obra del Espíritu Santo. Has experimentado la obra del Espíritu Santo que te ha movido a darle la espalda al pecado. Si es así, ve a las aguas. Pero luego del bautismo, con el bautismo se es incrustado en la membresía de la iglesia local. Mire lo que sucedió ahí. No dice que le ofrecieron la cena a todos los que estaban presentes, solo con quienes partieron el pan. Con esta lista que hacía parte de la nueva humanidad. ¿Por qué? Porque al arrepentirse y certificar con el bautismo en un acto público que lo que estaba pasando en sus corazones era real, ahora hacían parte de la iglesia local.
ahora podrían participar de la enseñanza de los apóstoles, del discipulado, de ser instruidos y edificados. Pero ahora también tendrían acceso a la cena del Señor, a la comunión con los hermanos y a la oración. Mis hermanos, la membresía no es algo que hoy se ha inventado. Es algo que desde la primera obra gloriosa y magnífica del Espíritu Santo en Pentecostés para que muchos se salvaran, ha existido un pueblo delimitado con registro que participaba de la cena del Señor. Por eso también podemos decir que la cena del Señor solo puede ser ministrada a una persona que ha sido bautizada, a una persona que se ha arrepentido de la vida pecaminosa que llevaba, a una persona que por la predicación fiel del Evangelio fue quebrantado en su corazón y le fue cambiado un corazón de piedra en uno de carne. Este es un privilegio solo de los que han creído en Cristo y han sido traídos a vida por el Espíritu Santo. Y este requisito no lo pone una iglesia, este requisito lo pone la Biblia. Hermanos, hoy debemos recordar que el bautismo en agua no es para perdón de pecados, no es para salvación. ¿Y tú cuándo te bautizaste? ¿Por qué lo hiciste? El bautismo no es para poder servir en una iglesia, el bautismo no es para que el pecado pierda poder. El bautismo es un acto público de algo que sucedió en el corazón. El gozo entonces de un corazón que ha sido perdonado hará que sumergirse bajo las aguas sea un anhelo imposible de apagar. No importarán las consecuencias. Este deseo se convertirá en un hecho tangible. Hoy no implica nada para muchos, pero hace unos meses atrás conocí a un pastor que me habló acerca del valor del bautismo y espero nunca olvidar esta enseñanza. Tal vez olvidaré detalles. Y explicando la importancia del bautismo en relación a la membresía y a la validación de una verdadera conversión, nos hablaba de algo que sucedió en su iglesia en Estados Unidos. Durante su ejercicio de predicación un día en domingo notó que llegaron dos jóvenes de 21 años, 19 años aproximadamente, no recuerdo muy bien el dato de las edades, pero solo se llevaban como 2 años. Y su presencia física le notificó inmediatamente que ellos venían de un contexto musulmán. Estas jóvenes inmediatamente empezaron a participar activamente en la iglesia. Estas hermanas se habían trasladado a Estados Unidos para estudiar. Efectivamente, cuando las empezaron a conocer, toda su ideología y su cosmovisión había sido influenciada por la cultura musulmana en la que vivían. Era un pueblo prestante y era una familia prestante en medio de esta cultura. Ellas creyeron en el Evangelio. Ellas creyeron en Jesucristo. Fueron tan cautivadas que empezaron a ser parte de todo en la iglesia. Querían asistir a todas las cosas, pero el pastor seguía dilatando ese interés de bautizarse porque él quería verificar si era real su conversión. Dice el pastor que casi durante 1 año estuvo predicándoles y mostrándoles las terribles consecuencias que ellas afrontarían si pasaban por las aguas. Un día estas dos jóvenes, al ver que el pastor estaba sintiendo miedo de bautizarlas por las consecuencias, se acercaron a él y le dijeron: pastor, no somos nosotras las que no hemos entendido, eres tú el que aún no ha entendido. Ya entendimos cuando nos dijiste que si nos bautizamos, nunca más podremos volver a ver a nuestros padres, nunca más podremos volver a nuestra tierra. Y muy seguramente enviarán personas a matarnos. Eso ya lo entendimos, pero hemos creído en Cristo. Y si antes temíamos a la muerte, ahora ya no hay razón para hacerlo. Y entendemos el precio que vamos a pagar. Y el pastor con lágrimas le decía: jovencitas, ¿en serio han creído porque van a morir?
Y ellas lo miraron con lágrimas y le dijeron, sí, sí, no podemos apagar este deseo en nuestro corazón de ir a las aguas sin importar que tengamos que morir. Estas dos jóvenes fueron al agua, se bautizaron, perdieron todo. Sus papás dejaron de apoyarlas en el estudio, les dijeron que nunca más podrían volver por haber desertado de la fe de su pueblo. 3 años estuvieron escondidas viviendo en la casa del pastor porque durante 3 años las buscaron para matarlas. Mis hermanos, estas dos jovencitas no eran dos jóvenes valientes, eran dos jovencitas que evidenciaban la obra del Espíritu Santo en una vida. Y esa es la obra del Espíritu Santo que debemos anhelar, una obra que trae convicción de pecado. Una obra que nos permite entender que somos enemigos de Dios y hemos pecado porque nos hemos rebelado contra la ley de Dios. Una obra que nos mueve a arrepentirnos y decir, sí, Señor, contra ti he pecado, solo contra ti, sálvame. Una obra que me permite ver a Cristo y decir, sí, es en Jesús que hay salvación, solo en Él, porque nadie más perdona pecados, nadie más murió, nadie más resucitó al tercer día. Es solo en el nombre de Jesucristo que hay perdón de pecados. Esa misma obra movilizará el corazón a ir a las aguas sin importar que se burlen, sin importar que nos desprecien, sin importar que lo perdamos todo. Pero esa misma obra produce un amor y un deseo por ser parte de la iglesia local. Porque un cristiano no puede vivir separado del cuerpo. Cuando alguien ha nacido de nuevo es unido a la iglesia. Por eso puedo decir con toda autoridad y convicción por la Escritura que esos supuestos cristianos de este tiempo que dicen que no necesitan la iglesia es porque no han leído sus Biblias. Tal vez estás herido y te han lastimado y lo entiendo. Pero si eres un creyente de verdad, tienes que congregarte, porque es una orden que el Señor da y el Espíritu Santo moviliza el corazón del creyente a congregarse. Pero si tú eres de los que dicen, no necesito iglesia porque Dios está en todas partes, déjame decirte que no conoces la Biblia. Y no conoces la obra del Espíritu Santo. Todo creyente que ha nacido de nuevo necesitará el bautismo y no podrá vivir separado de una iglesia local. Así lo hayan dañado en muchas iglesias y en muchas partes, seguirá buscando una iglesia local donde ser edificado, donde ser instruido por la palabra, donde servir y donde poder tomar la cena del Señor. Mis hermanos, el bautismo es solo para creyentes. Todo creyente que sea bautizado es incrustado a una iglesia local y es fortalecido por la cena del Señor. Es por eso que la cena del Señor no se puede hacer fuera del marco de la reunión de los santos en el día del Señor. Qué gran error se está cometiendo hoy al promover disque cenas virtuales. La Santa Cena del Señor no puede hacerse de manera virtual porque el culto público no puede hacerse de manera virtual. Nosotros los domingos tenemos la predicación de una enseñanza, pero no podemos tener culto porque el culto en el día del Señor solo se da cuando el pueblo se reúne. Qué gran desconocimiento de la Escritura es promover la participación de la Santa Cena del Señor por internet. Así que, ¿qué nos enseña esta enseñanza? La relación que hay entre el poder del Espíritu Santo, la predicación fiel del Evangelio, el bautismo y la iglesia. Todo verdadero creyente ha experimentado un arrepentimiento, le ha dado la espalda al mundo, ha pasado por el agua y hace parte de una iglesia local. Se edifica, ama escuchar la palabra y participa de la cena del Señor. Hace parte de una membresía y ora
¿Ya viviste esto, mi amigo? ¿Ya experimentaste el poder del Espíritu de Dios trayendo convicción de pecado? ¿Ya entendiste que solo en Jesucristo hay salvación y perdón de pecados? En ningún otro nombre hay salvación. ¿Ya experimentaste ese arrepentimiento sobrenatural que solo el Espíritu de Dios puede obrar? ¿Ya haces parte de la iglesia local? Ningún verdadero creyente puede vivir separado de la iglesia. No puede, porque no es creyente. A menos que una situación de fuerza mayor lo imposibilite para congregarse. Por lo demás, ningún creyente tiene excusa. Así que esta porción de la Escritura muestra el poder del Evangelio y el Espíritu Santo. 3,000 se convirtieron. ¿Cómo no anhelar esto? Pero anhelarlo de forma correcta. No es, haznos como Pedro. No, es, Señor, úsanos como usaste a Pedro. No es, oh Señor, que como Pedro predique y 3,000 se conviertan. No. Es, Señor, toma este vaso frágil, esta vasija de barro, y que tu Espíritu Santo y la predicación fiel de tu palabra haga que muchos sean salvos. Eres tú, Espíritu Santo, es tu poder el que necesitamos. Y es la predicación fiel de la palabra. Yo no sé si tú te has preguntado si ¿será que es suficiente solo predicar para que alguien se salve? ¿No será necesario hacer conciertos, obras de teatro? ¿No será que nos falta actualizarnos un poco más? No. La Biblia enseña que el único camino es el poder del Espíritu Santo y la predicación de la palabra. Hermanos, glorifiquemos al Espíritu Santo por su obra. Demos gracias a Jesús que fue quien lo envió. Por eso sabemos que una iglesia llena del Espíritu Santo no es llena de espectáculos y movimientos y sensaciones. Una iglesia llena del Espíritu Santo es aquel que vive en arrepentimiento. Es aquel que vive con sus ojos puestos en Jesús, siendo fiel a las enseñanzas de los apóstoles, teniendo un registro de aquellos que han creído verdaderamente, partiendo el pan con los nacidos de nuevo, orando y edificándonos mutuamente, sirviéndonos en amor, soportando nuestras debilidades. Ve a Cristo y serás unido a la iglesia del Señor por la obra del Espíritu Santo. No necesitas nada más. Fe en ese Salvador. Fe en su nombre, porque solo Él perdona pecados. Iglesia, es momento de recuperar el valor de un verdadero arrepentimiento, la belleza del bautismo, la importancia de la iglesia local y el valor de la cena del Señor entre creyentes. Oremos para que el Espíritu Santo obre en esta iglesia local, en todas las iglesias locales, y que en este tiempo muchos sean añadidos, que cuando regresemos otra vez a reunirnos, muchos sean añadidos, muchos se arrepientan, muchos se bauticen, muchos se incrusten en la lista de miembros de la iglesia, muchos participen del pan, muchos se sometan a la enseñanza de los apóstoles. Termino con esto. Una iglesia de sana doctrina no es la que cree en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas sectas creen en eso. Son aquellas que permanecen fieles a estas enseñanzas, que administran correctamente las ordenanzas, que administran correctamente la cena del Señor, que administran correctamente el bautismo, que llaman a arrepentimiento, que permanecen fieles a las enseñanzas de los apóstoles que están contenidas en la palabra de Dios, que perseveran en la oración. Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por esta porción de la Escritura. Gracias por ayudarnos a ver la belleza de la iglesia local. Gracias por dejarnos ver el poder del Espíritu Santo y esta gran cosecha en Pentecostés. Gracias también
porque ese día inició la extensión del Evangelio a todas las naciones y por eso hoy nosotros creemos. Ayúdanos como iglesia a ser fieles en cumplir la administración correcta del bautismo y de la Santa Cena del Señor. Que permanezcamos fieles a la enseñanza de los apóstoles y que por la predicación fiel del Evangelio muchos se aparten de este mundo y sigan a Cristo, muchos experimenten un verdadero arrepentimiento, muchos se bauticen y muchos te sigan y te sirvan. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias. No sé si alguien tiene preguntas. Si tiene alguna inquietud, puede escribirla al chat de la iglesia, ahí mismo en el canal de YouTube. Y si podemos responderla en este momento, con mucho gusto la responderemos. Si no, muchas gracias a todos por participar de este tiempo, por participar de la palabra de Dios. Y espero este estudio de esta porción